compilador no es tonto, entonces cuando tienes varias constantes o variables final, etcétera, pues él directamente no hace el cálculo, él directamente pues crea la variable, la pone entera y no hace ningún cálculo. En cambio aquí en el string buffer sí que se hacen cálculos. Vale, entonces, cuando queramos hacer concatenación de variables, en general usamos el string builder, pero no nos volvamos locos, cuando haya constantes, pues normalmente es más eficiente. Si el compilador lo puede calcular en tiempo de compilación, suele ser mucho más eficiente. Lo de los niveles de acceso, esto es algo básico, pero a mí me sorprende que hay gente que aún no sabe que hay 4 niveles de acceso en los métodos muchas veces. Como el nivel package no se especifica, se piensa que no hay, pero hay los 4. Entonces, básicamente la regla que el público, yo creo, más o menos se entiende, es cuando todo el mundo puede acceder al método. El private es que nadie puede acceder al método. Y luego a veces hay un poco de confusión, cuál es el protected, cuál es el package. Entonces, básicamente es lo que os pongo aquí. En Java se da más importancia a estar en el mismo paquete antes que estar antes que ser una clase hija. Entonces, cuando queráis que solo accedan desde vuestro paquete, pues lo dejáis sin poner nada. Normalmente, aunque no es aconsejable, podría ser, por ejemplo, algún test que tengáis unitario, que pruebe algún método, pues lo ponéis como package, aunque suele ser poco recomendable. Y protected lo podéis usar sobre todo cuando queráis hacer clases hijas y queréis poner algún hook de algún método. Por ejemplo, si usáis el template method, pues eso, usáis protected para que os puedan acceder desde vuestra clase hija. Pero normalmente lo suyo es usar solo o public o private en el 90% de los casos. Más cosas. Uno de los problemas de Java es que es bastante verboso, bastante aparatoso comparado con otros lenguajes, pero hay cosas que podemos hacer para mejorarlo un poco, ¿no? Entonces, sobre todo cuando estamos haciendo pruebas unitarias, queremos sobre todo, pues yo qué sé, tener cadenas de strings. Entonces, una primera aproximación sería hacer algo así, por ejemplo, ¿no? Si queremos hacer una lista, pues rellenamos haciendo un datos-a, entonces esto queda un poco engorroso, ¿no? El sacarlo a un fichero yo tampoco lo recomiendo, porque entonces queda separado el código de test, entonces ya es un follón, vete al txt a ver qué lista tienes. Entonces, una forma de mejorar esto sería, por ejemplo, pues así, ¿no? Como veis, esto queda mucho más cortito, más legible. Lo guardáis en un array y luego usamos las utilidades de array para crear el array. Se puede hacer todavía el problema de esto es que tenéis que crear dos variables, porque la inicialización de un array no se puede hacer directamente donde se usa, hay que hacerlo al asignar la variable al principio. Entonces, si lo queréis hacer un pelín más conciso todavía, lo podéis hacer pues de esta forma. Esto sobre todo es muy útil eso, cuando queráis hacer pruebas unitarias y necesitéis pues pasar varias cadenas. Varias cadenas o varios números, vamos, en general arrays de cosas o listas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos una estructura más complicada como un mapa? Entonces, en un mapa no podemos hacer ya lo del array. Bueno, hay gente que podría hacer coger un número par de elementos de un array, lo que pasa es que eso se complica, que los pares sean la clave, los impares los valores, tal, pero es un poco follón. Entonces, esto lo podemos mejorar un poquito haciendo un pequeño truco que básicamente, si veis aquí, en vez de una llave hay dos llaves. No sé, ¿alguien ha visto esta construcción? ¿Sabéis qué significa? Básicamente, con la primera llave de aquí, lo que estamos haciendo es crear una clase anónima. Una clase anónima básicamente es una clase en la que no damos nombre, entonces la podemos hacer sobre un array o sobre una clase. Al crear la clase anónima, lo que hacemos luego es sobreescribir algún método o alguna funcionalidad de la clase. Lo que estamos haciendo con la segunda llave es, lo que seguro que si habéis visto en muchas clases es static, llave, ¿no? Entonces es un bloque de inicialización estático. Entonces la segunda llave es igual que un bloque de inicialización estático, pero sin ser estático. O sea, entonces se aplica por todas las instancias. Entonces, básicamente lo que haría este código es crear una clase anónima con un bloque de inicialización y llamaría al método put. Aquí, como veis, ya no hace falta poner datos put porque estamos dentro de la clase. Entonces sería una manera un pelín más
más elegante y más rápida de crear datos de prueba. Otra ventaja también que tiene es que si veis aquí, o sea, aquí tiene dos problemas. Por un lado que es un poco más engorroso y por otro lado que estamos separando lo que es la creación de la variable de luego el rellenarla. O sea, no podríamos decir datos igual a tal y directamente darle los valores. Lo bueno de esta forma es que directamente en la declaración de la variable le podemos dar los valores. No hace falta que esté dentro de nuestro código. Más cosas. Bueno, supongo que muchos sabréis, en Java, el polimorfismo de Java básicamente tiene dos partes. Lo que es la sobrecarga y lo que es sobreescribir. La diferencia a veces es sutil, pero es bastante importante el saber lo que es cada cosa. Entonces, si veis en este ejemplo de código, tenemos aquí una clase padre. Se supone que la clase hijo hereda de padre. Y entonces, básicamente, hemos creado una clase padre, una clase hijo, y luego aquí hemos creado una clase hijo, pero que tiene referencia a padre, ¿no? Entonces, si llamamos al padre hijo, hijo, y tenemos aquí una clase de utilidades que simplemente hace un system out, ¿no? De me llaman padre, me llaman hijo. ¿Qué pensáis que saldría de resultado? ¿Algún valiente? ¿Perdona? Saldría, muy bien, padre, hijo. Aunque pudiera parecer que sale padre, hijo, hijo, en verdad sale padre, hijo, padre. ¿Por qué es eso? Pues por lo que os pongo aquí. Porque cuando es overloading, o sea, overloading significa tenemos un método que se llama de tal forma con diferentes parámetros. Entonces, en tiempo de compilación se decide cuando voy a llamar al método a cuál de los métodos quiero llamar, según los parámetros que le pase. Y ahí no se mira nada de herencia ni nada, simplemente es, pues eso, según los parámetros de entrada. En cambio, lo de sobreescribir es cuando tenemos un método con exactamente los mismos tipos de parámetros, es en tiempo de ejecución saber a quién tengo que llamar, si tengo que llamar a la instancia en la que estoy o está definida en un padre. Vale, entonces es muy importante esta diferencia, porque aquí, os repito, aunque H2 sea una referencia, o sea, H2 es una referencia de padre, entonces aunque sea un hijo, esto, él llama H2, en tiempo de compilación, el compilador decide que tiene que llamar al padre, porque es una referencia al padre, ¿vale? Aquí no se está usando la parte de herencia. Entonces, siguiendo con el tema, imaginaros, tenemos una clase punto muy normalita, tenemos definido el equals, pues cuando la x y la y son iguales. Entonces, pues tenemos un código muy facilillo, ¿no? Tenemos dos puntos, no voy a decir cómo se llaman. Entonces, tiene los mismos valores, x, y. Entonces, ¿qué pensáis que saldría como resultado de este código? O sea, este P1 equals P2. Pues como la x y la x son iguales, la y son iguales, pues diría true, ¿no? Tenemos aquí un set, vamos, un set es parecido a un mapa, pero solo tiene claves. Entonces, como el set también usa equals, pues si añadimos el P1 y luego le preguntamos al conjunto si contiene al otro punto, pues nosotros esperaríamos que diera true, ¿no? Pues no. El primero da true, como esperábamos, pero el segundo da false. Entonces, ¿por qué es así? Pues por lo que os he comentado antes. Aquí, o sea, el equals de object recibe de parámetro un object, no un punto. Entonces, al haber puesto aquí punto, en verdad no estamos sobreescribiendo el equals de object. Entonces, lo que está haciendo es lo que os comentaba del overloading, con lo cual, el equals que se usa en el hash set para hacer la comparación del contails está llamando al object que no tenemos definido, por lo tanto usa el object, o sea, el equals del object base, con lo cual nos dicen que no son iguales. Entonces, una de las conclusiones es que tenéis que tener muy claro lo que os digo, cuándo se está haciendo sobreescribir, cuándo se está haciendo sobrecarga, y para esto son muy útiles las anotaciones, que no sé, supongo que las usaréis bastante, sobre todo porque Eclipse las suele poner solas, pero aunque no la ponga, os recomiendo que
que las utilicéis. Entonces, esta es una notación, vamos, prácticamente imprescindible para saber lo que está pasando. Entonces, si vosotros le ponéis la notación override, o la pone Eclipse por vosotros, a un método, os aseguráis que de verdad está sobreescribiendo a un método en un padre. Si ponéis la notación sobre un método que no está sobreescribiendo al padre, os va a dar un error, entonces os vais a dar cuenta del problema. Si en este código hubiéramos puesto el override, nos hubiera dado un error diciendo que no está haciendo override de nada, porque no hay un método en un padre que tenga un equals con punto. Al igual que eso está el suppress warning. Este también, yo he visto a mucha gente que tiene el Eclipse con 40 warnings y puede dormir tranquilamente, no tiene ningún problema. A mí la verdad que ver un warning, pues como su nombre indica, pues es un potencial problema. Entonces os recomiendo que siempre tengáis la lista de warnings vacía. Entonces, cuando os dé un warning, tenéis que ver el warning si de verdad es un problema que tenéis que solucionar o es algo que vosotros asumís. Por ejemplo, yo que sé, estáis trabajando con genéricos en algún sitio, pues sabéis que estáis haciendo un casting que en verdad es potencialmente peligroso, pero vosotros estáis seguros de que no es peligroso. Entonces le añadís la anotación suppress warning y os quitáis el warning. Pero por favor no os dejéis los 40 warnings, porque entonces cuando se os añade el 41, que de verdad va a ser peligroso, pues no os vais a dar cuenta. Lo que os comentaba del overloading y el overreading pasa solo con los parámetros de entrada. Una cosa importante, esto es a partir de Java 5, es lo que os pongo aquí, que para hacer overreading, o sea, cuando defines un método en un hijo, por ejemplo, y que sobrescribe al padre, aunque los parámetros tienen que ser exactamente iguales, los parámetros de entrada, el parámetro de salida no hace falta que sea exactamente igual. Puede heredar, o sea, puede ser un hijo del que estaba en el padre, ¿no? Que es lo que se dice que son covariantes. Esto es muy útil cuando hacéis clases hijas que especializan a los padres. Pues si, por ejemplo, en vez de lo que os pongo aquí, en vez de un object, por ejemplo, genérico, queréis devolver una clase más específica, así luego os vais a ahorrar un montón de castings innecesarios. Entonces, esto la verdad es sentido común. Quiero decir, si el padre devuelve object y el hijo devuelve string, como el string es un object, o sea, que está cumpliendo el interfaz. Entonces, por eso se hace. Y luego también, lo que os pongo aquí, podemos lanzar menos excepciones y es también sentido común. Si en un método, en un padre, decimos que podemos lanzar tal excepción, si en el hijo decimos que no podemos lanzar, o sea, que no lanzamos nada, estamos cumpliendo el que podemos lanzar una excepción. Con lo cual, las reglas estas son de sentido común. Lo que os digo, los parámetros de entrada tienen que ser exactamente igual, pero podemos relajar el parámetro de salida y las excepciones. Y sigue siendo overreading. Bueno, aquí lo que os pongo también, hay mucha gente que se sorprende de que un array list por ejemplo, de enteros no es hijo de array list de números, por ejemplo, o un array list de coches no es hijo de un array list de vehículos. Sin embargo, un array de coches sí que es hijo de un array de vehículos, ¿vale? Entonces esto, vamos, no es que dé problemas, pero es algo que tenéis que tener en cuenta. Por ejemplo, en Scala sí que lo podéis decir, pero aquí, cuando uséis genéricos, pues eso, que no podéis hacer relación de padre e hijo entre las clases que usan el genérico. Una nota, ¿alguien ha usado alguna vez una clase interna? ¿En algún sitio? ¿Sí? Vale, pues con casi total seguridad que cuando usáis una clase interna queréis poner aquí un static, aunque no lo sepáis. El static de una clase interna no tiene nada que ver con el static que va cuando lo ponéis en una clase de fuera. Cuando lo ponéis en una clase de fuera, un static, simplemente lo que significa es que no podéis crear instancias de esa clase porque todos los métodos van a ser estáticos. Cuando ponéis un static en una clase interna, lo que queréis decir es que esta clase sea independiente de básicamente que las instancias de esta clase sean independientes de la padre. Básicamente es, pues eso, que sea una clase más, pero que se llame pila.nodopila, por ejemplo. Si quitáis el static, lo que estáis haciendo es que cada vez que creéis un nodo pila, va a tener una referencia al dis de pila.
y normalmente no queréis hacer eso. O sea, no lo vais a notar, pero simplemente vais a tener punteros y cosas que no vais a usar, y entonces vais a desperdiciar rendimiento para nada. ¿Vale? Entonces, normalmente ya os digo, poner aquí un static a menos que tengáis una buena razón para que nodo pila sepa de pila, por ejemplo, en este caso. La recomendación que os hago con el clone es que no lo uséis. Básicamente en Java se pueden crear objetos de tres formas. Se puede crear con un constructor, se puede crear con un clone y se puede crear con serialización, cuando lees el objeto. La manera mejor suele ser el constructor, como toda la vida, y serialización pues también depende de si tienes cosas en memoria, etcétera. El clone normalmente no es necesario. Podéis usarlo, un constructor que se llama constructor copia, que básicamente es un constructor que le pasas como parámetro un objeto y él te hace la copia. Porque además el clone tiene bastantes trucos. Por ejemplo, la interfaz clonable no tiene métodos, no tiene el clone. El clone está en object. Entonces tiene bastantes trucos. En la implementación del clone, además, siempre hay que llamar, siempre al super.dis, al super.clone, si no queréis tener problemas. Si, por ejemplo, hacéis esto, si tenéis un punto, ¿no? Y hacéis return new punto, porque queréis reutilizar el constructor copia, ¿no? Entonces esto puede parecer que no tiene ningún problema, pero ahora os viene una clase hija, clase punto color, hereda de punto, y cuando hace un clon, tienes un objeto punto color, haces un clon y tal, te devuelve un punto en vez de un punto color. Entonces, mucho cuidado con los clones, ya os digo, normalmente mejor evitarlos. El único punto que veo útil el clon es cuando queréis clonar arrays. Pero aparte de para arrays, para vosotros no os recomiendo que lo uséis. Bueno, esto es un pequeño quiz. ¿Alguien sabe, si estamos trabajando con enteros, alguien sabe un número que sea igual a su negativo? El 0, muy bien. Y bueno, esa era la fácil. ¿Y otro número en Java entero que sea igual a su negativo? ¿Perdón? Bueno, os lo dejo para pensar. Y si trabajamos con double, ¿sabéis algún número double que no sea igual a sí mismo? Ahí, muy bien. Ahí lo han dicho. Pues nada, básicamente el integer mean value, que es el menos 2.500 millones, si lo hacéis en negativo, es el mismo. ¿Sabes? Bueno, sería un poco largo explicar. Básicamente la aritmética es en complemento a 2. Entonces eso se hace para que el 0 tenga una sola representación. Entonces, como el 0 tiene una sola representación, hay un número negativo más que positivo. Si habéis visto que llega del menos 2.500 no sé qué hasta el 2.000 tal, pues el negativo llega a uno más. Entonces, no hay valores, no hay bits para representar su negativo. Entonces, si lo hacéis el negativo, da el mismo. En el double D es lo que decíais por ahí, el not a number es un número válido double, y si le comparáis consigo mismo os dice que no es igual. Entonces, el not a number no es igual con nadie, ni siquiera consigo mismo. Entonces, esto os lo pongo, para aquí tenía como 10 diapositivas más, pero básicamente tened mucho cuidado cuando trabajéis con números en Java, con enteros o con doubles. Solo os va a lanzar excepciones cuando dividáis por 0, cuando sea aritmética entera. De hecho, os va a lanzar una arithmetic exception, se debería llamar división por 0 exception, porque solo se lanza para eso. Y en cambio, cuando trabajéis y por ejemplo, en enteros, ahora lo veremos, pero eso, no os avisa de ningún error. O sea, si vosotros multiplicáis y se sale de lo que cabe en un entero, pues da igual. Lo que quepa en un entero os lo da. Entonces os pueden salir cosas rarísimas. Multiplicáis dos números, se sale, se queda con el módulo, digamos. Entonces, tened mucho cuidado por lo que os digo, porque no se lanzan excepciones ni nada. Tenéis vosotros que controlarlo. Con los doubles pasa algo parecido, aunque está un poco más currado. Cuando hacéis algo, digamos, una operación ilegal, dividir por 0, etcétera, pues como tenemos los comodines de not a number, infinito, etcétera, pues, ahí sí funciona bien, pero tenéis que tenerlo en cuenta. O sea, si dividís, por ejemplo, 5 entre 0, pues aquí os da una excepción en enteros, pero aquí os daría un double infinite, no os daría una excepción.
Autoboxing. Bueno, supongo que sabréis la mayoría lo que es autoboxing. Básicamente es en Java 5. Hicieron la ñapa, diría yo. Por un lado tenemos tipos básicos en Java, que es una cosa que quiere quitar Oracle. Y por otro lado tenemos los objetos. Entonces, por cada tipo básico se ha creado una clase equivalente. Porque, por ejemplo, para genéricos, si queremos hacer una lista de algo, pues tiene que ser de objetos. Entonces, por ejemplo, no podemos tener una lista de ints en minúscula, tenemos que tener una lista de integers. Entonces, hay casos en los que el uso de tipos, digamos, objetos, está recomendado. Pero en general en Java, hasta que Oracle no quite los tipos básicos, yo recomendaría que uséis tipos básicos, en general, cuando los necesitéis, pues porque si no os puede dar cosas problemáticas. Porque el autoboxing al final es algo que se hace en tiempo de compilación. Básicamente lo que hace él es poner castings o llamar al invalue, etcétera, pero al final en ejecución no pasa nada. Es como si vosotros, por ejemplo, el A1 menor que B, esto en verdad lo que hace él es, como A1 es un objeto integer, el compilador hace como que hace A1.invalue menor que B.invalue, ¿vale? Pero es todo en tiempo de compilación. Entonces, os pongo otra pregunta. ¿Qué creéis que saldrían todas estas comparaciones? O sea, tenemos un entero que es 10, otro entero que es 10, otro entero que es 20. Aquí, por combinar para el autoboxing, este es en minúscula que es 20. Entonces, pues, ¿A1 es menor que B? Parece que sí, ¿no? ¿A1 es menor que C? Parece que sí, ¿no? Aquí hace el autoboxing. ¿C es mayor que A2? Parece que sí, ¿no? ¿A1 es menor o igual que A2? ¿Son iguales? Pues sí se cumple. ¿A1 es igual a A2? Muy bien. ¿Y A1 no es igual a A2? Bueno, pues por la misma idea. Efectivamente. O sea, lo que os digo, el autoboxing, lo único que se está haciendo es poneros casting por en medio. Pero eso no quita que vosotros tendréis que saber lo que está pasando por debajo. Porque, por ejemplo, aquí, él ve que son dos objetos, entonces él directamente llama al equal de los dos objetos. Él aquí no tiene que hacer nada de autoboxing, porque son dos objetos. Entonces, el autoboxing solo se hace cuando hay una mezcla de tipos básicos y objetos. Si no, no se hace. Entonces, aquí, como las dos referencias son diferentes, da false. Aquí da true por el mismo motivo. En cambio, en todos estos sitios sí que se hace el autoboxing y hace lo que queremos. Otro problema que podemos tener de rendimiento, aunque no suele ser el mayor problema, es esto. Imaginaros, si esto fuera una L minúscula, pues nada, no habría ningún problema. Este código simplemente pues va sumando todos los números enteros. Entonces, en el momento que ponemos aquí la L mayúscula, lo que está pasando es que este sum entonces es un objeto en vez de ser un tipo básico, con lo cual el más igual, él en verdad lo convierte a sum igual a sum más i, con lo cual va creando un objeto sum cada vez que va sumando, con lo cual os crea, pues bueno, pues una cantidad infinita de números, vamos, de objetos. Entonces, lo que os digo, aunque ya sé, en otros lenguajes de programación, por ejemplo, Scala no tiene tipos básicos, lo que pasa es que ellos hacen la optimización la hacen dentro del compilador. O sea, tú en Scala tienes un lon en mayúscula, un integer en mayúscula, pero ellos internamente lo compilan a como si fuera en minúscula, ¿vale? Entonces, en ese caso, bueno, aparte que no hay tipos básicos que no puedes usarlo, está bien usarlo, pero en Java os recomiendo que sigáis con tipos básicos mientras existan. Excepto cuando no podáis. Por ejemplo, lo que os comentaba, en genéricos, pues no tenéis más remedio que usar los objetos. Esto, por ejemplo, es un caso real de los problemas que os comentaba de los enteros y de la aritmética en general, de que no lanza excepciones o que no os podéis enterar. Hasta hace muy poco, bueno, esto es un post que puso Joshua Bloch, y esto es verdad, o sea, que casi todas las búsquedas binarias no funcionaban, y os hablo a lo mejor hasta Java 5 y no solo de Java, sino de cualquier lenguaje de programación. Entonces, ¿cuál era el problema? En la búsqueda binaria, sabéis que básicamente una de las partes es buscar a la parte media y ir dividiendo entre la mitad, ¿no? Entonces, aquí está la línea problemática,
que, bueno, en principio no parece que tenga ningún problema, ¿no? Porque básicamente saco el punto intermedio. Entonces el problema es pues que un int, lo que os digo, son 2.000 millones, que son como 2 gigas más o menos. Entonces antes no había arrays de 2 gigas, ahora con Google y todos estos, pues muchas veces sí se necesitan arrays de 2 gigas. Entonces el problema es que si el low más el high se pasan de la precisión del entero, se pasa de 2.000 millones, ya os digo, y 2.000 millones son 2 gigas, que tampoco es una barbaridad, pues aquí en mid mete basura. O sea, puede meter desde un número negativo, o sea, porque se queda con el módulo. Entonces, aquí el punto intermedio se vuelve loco, puede ser lo que sea, con lo cual no te encuentra en la búsqueda binaria. Con lo cual, en casi todas las implementaciones, por esta cosa tan tonta, cuando teníais arrays pues de 2 gigas, 4 gigas, pues no funcionaban bien las búsquedas. Entonces, lo que os comentaba, precaución con los números, que los carga el diablo. Esta es una posible solución, esta es un poco más friki, pero vamos, básicamente es asegurarse que no te salgas del rango, ¿vale? ¿Alguna cosa sobre excepciones? Bueno, aquí voy a mezclar un poco cosas de excepciones, cosas de testing. Entonces, imaginaros que tenéis aquí test, no sé si veis algo raro, básicamente pues estamos mirando si 5 es menor que 8, 5 menor que 8, y aquí ponemos 8 menor que 5, y pasan todos los test. Entonces, ¿por qué pasan todos los test? Pues porque se nos ha olvidado poner el test aquí, ¿vale? Entonces, una de las cosas importantes cuando hagáis pruebas unitarias es, si hacéis TDD lo tenéis gratis, pero si no, siempre tenéis que ver el test en rojo. Si no lo veis en rojo, no sabéis si es que o no lo está ejecutando o está pasando otra cosa, ¿vale? Entonces, muy importante siempre verlo en rojo, aunque sea cambiar algo, para aseguraros que estáis probando lo que queréis probar. Bueno, lo de la cobertura, esto, como decían en otra charla, he visto cosas que no creeríais. Entonces, la cobertura de los test está muy bien, tener mala cobertura es malo, pero tener buena cobertura no es necesariamente bueno, sobre todo si la buscas artificialmente. Entonces, yo he visto gente que hace un script que va llamando a los get y a los sets por introspección y ya la tiene una cobertura de la leche y no está probando nada. ¿Vale? Entonces, aunque al final tener una buena cobertura es bueno, pero es bueno si de verdad la tienes probando cosas. Igual que, o sea, por ejemplo, para mí esto, pues lo puedo quitar, vamos, no me está probando nada. Sin embargo, va a dar cobertura más o menos alta sobre la clase coche, ¿vale? Entonces, hacer test, o sea, un test bueno es el que tiene posibilidad de fallar. Si estáis probando simplemente que funciona el new, pues no vale para nada ese test. Otra cosa, mezclando test con excepciones. No sé si habéis visto hacer algún test, bueno, yo lo había hecho la semana pasada mismo, pues en un test se hacen cosas en un try y cuando hay un catch, pues se lanza la excepción y se hace un fail. No sé si lo habéis visto o incluso si lo habéis hecho, bueno, no lo digáis si lo habéis hecho. Entonces, en un test, el runner de JUnit es suficientemente listo para saber cuándo se lanzan excepciones. Entonces, una de las normas de las excepciones es que si tú vas a hacer algo con ellas interesante, pues la captures, pero si no, pues declara que la vas a lanzar y ya que, pues quien tenga que hacer algo, que la lance. Entonces, en vez de este código tan farragoso, podemos hacer esto simplemente. Añadimos aquí el throws exception, hacemos lo que queramos hacer. Entonces, normalmente en un test, no hagáis un try catch porque no tiene sentido. Porque además esto funciona todavía mejor, porque si lo lanzáis desde, por ejemplo, desde Eclipse, desde el JUnit, os va a decir en qué línea está la excepción, podéis hacer doble clic, os va a la línea. En cambio, si hacéis esto, con esto le estáis ocultando al runner de que se ha lanzado una excepción, entonces simplemente os va a lanzar la excepción, pero JUnit no se va a enterar. Bueno, lo único que se va a enterar por este fail, pero la traza de excepción va a ser desde este punto, no desde el sitio de verdad donde dio la excepción. Bueno, sobre cerrar recursos, esto supongo que lo sabréis la mayoría. Tenéis que tener mucho cuidado cuando hagáis un try, si estáis trabajando con recursos a los que hay que llamar a un close o cosas así, el intentar cerrarlo en el catch, ¿vale? Entonces normalmente se suele usar un finally. A su vez en el uno de los problemas que tiene esto es que como tengo que llamar al statement close desde aquí, no puedo definir el statement dentro del try porque no lo vería este bloque. Entonces lo tengo que poner a null, con lo cual esto ya puede valer null, con lo cual tengo que comprobar que no sea null, porque si no, dentro del finally se me lanzaría un null pointer exception cuando llamo al close. Entonces es un pelín engorroso.
En Java 7 se puede hacer mucho más fácil. Esto, bueno, en .NET lo tienen desde el principio. Básicamente, dentro del try, con esta nueva notación, pones entre paréntesis los recursos que quieres usar en el try, separados con comas si tienes varios, y él automáticamente se encarga de llamarte al... Tiene que heredar de closable, y él te llama al close directamente, te controla las excepciones y todo por ti. Entonces, si estáis usando Java 7, olvidaros de hacer todo esto y directamente meter los recursos aquí en el try, ¿vale? Bueno, en general, supongo que sabéis la mayoría la diferencia entre runtime exceptions, excepciones runtime, excepción check, cuándo hay que usar unas, cuándo hay que usar otras. En general es sentido común. Hay muchos lenguajes que simplemente tienen la runtime. Entonces, básicamente, las check exception las tenéis que capturar cuando de verdad queráis hacer algo con ellas. Si no tiene sentido hacer nada con ellas, pues dejarlo como runtime y ya está. Esto nada, lo voy a pasar. Sobre mutabilidad. Imaginaos que tengo la clase... Bueno, o sea, el concepto de mutabilidad es, por ejemplo, string. ¿Sabéis? Cuando creáis un string ya no le podéis cambiar el valor, ¿no? Entonces, a eso me refiero con mutabilidad. Entonces, imaginaos que tengo esta clase, ¿no? Una clase .xy y solo tiene getI. Y en otro sitio, pues llama un set punto, paso punto. Entonces, ¿pensáis que esta clase puede asumir qué punto es inmutable? Pues no. Entonces, ¿cuál es el problema de la clase punto? ¿Por qué no es inmutable? O sea, a ver, la clase punto es inmutable, pero podemos engañarle a las clases que nos usen porque no es final. ¿Vale? Entonces, una clase que no sea final, podemos hacer una clase que herede de ella, crearnos nuestros métodos, cambiar el comportamiento interno. Entonces, cuando llamo aquí tal, pues de repente le hago un setX. Entonces, ese es el motivo, por ejemplo, de que string sea final. Si string no fuera final, podríamos crear nuestra clase de string y engañaríamos. ¿Vale? Entonces, cuando queráis que una clase sea mutable, o sea, que sea inmutable, si no es final, no lo habéis conseguido, vamos. Un problema también con la mutabilidad es cuando metéis cosas en estructuras que dependen de que no sea mutable, ¿no? O de que no le cambiéis el valor. Entonces, por ejemplo, aquí, si tenemos un punto, lo metemos en un mapa, y luego le cambiamos el valor de x, y luego vamos a buscarlo, ¿veis? Nos dice que ya no está en el mapa, ¿vale? Entonces, aquí tenéis que tener... Hay muchos errores de estos de programación que cuesta un huevo encontrarlo, porque tú metes el objeto en el mapa y dices, joder, si lo he metido, ¿cómo es que no está? Pues no está porque le habéis cambiado uno de los componentes del equals, con lo cual luego ya no es el equals, cuando va al bucket del hash no lo encuentra. Si fuera una clase inmutable no pasaría eso, porque no podríais cambiar el valor. Vale, ahora imaginaros que tenemos una clase con un get y un set, ¿no? Entonces en el set pues queremos comprobar que que la fecha sea posterior a la que tenemos, ¿no? Y si no, lanzamos una excepción, ¿no? Entonces, ¿veis algún problema en este código? O sea, llamamos al new date, esto es para provocar, esperamos 5 segundos, volvemos a llamarle, entonces esto lanza un illegal argument exception, ¿no? Con lo cual puede parecer que tenemos controlado la variable fecha, ¿no? Entonces, siempre nos vamos a asegurar, o sea, ¿veis aquí que siempre nos vamos a asegurar que cuando le pasemos una fecha es en el pasado? ¿O veis algún problema que pueda tener? ¿Ves? O sea, porque yo hago un set, ¿no? Entonces el set siempre me comprueba, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que date es mutable, el date de Java. Entonces, me pueden hacer algo como esto. Me hacen un get fecha, tengo la fecha, pero como es mutable, le hago un set date y le pongo la fecha que quiera. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener mucho cuidado cuando con el get devolváis un objeto mutable, que os lo pueden cambiar sin pasar por vuestro set. Por ejemplo, este es un ejemplo además que vi en una cata que estuvieron haciendo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Aquí get materia matriculada devuelve una lista. Entonces, ¿cuál es el problema de las listas? Que son mutables. Entonces, aquí me pasa lo mismo. Me pueden hacer un alumno get materia matriculadas y luego con la lista esta me pongo a añadir cosas y nadie me controla, ¿vale?
Entonces, pasa lo mismo con los arrays. Cuando tengáis que devolver arrays, nunca devolváis el array que tenéis. O cuando tengáis que devolver una lista, no devolváis la lista que tengáis. Tenéis que devolver una copia para que no os la cambien. O llamar a cosas como la modify list, por ejemplo, para que devuelva una copia que lance una excepción si la intentan copiar, ¿vale? Entonces, con esto tener mucho cuidado porque normalmente parece que una clase es muy fácil hacerla inmutable, pero es muy difícil, como podéis observar. Sobre herencia. Básicamente, la herencia normalmente es mejor usar composición, depende del caso, hay casos que sí, pero... Y luego la herencia, una cosa muy importante es que rompe el encapsulamiento. Os voy a poner 3 problemas que podemos tener con la herencia. Una de ellas es, bueno, la típica. Tenemos aquí un hash set, este es el de Java, ¿vale? Entonces queremos extenderlo para contar las veces que nos llaman a añadir elementos, ¿no? Entonces, pues es un código muy tonto, ¿no? Cuando nos añadimos al contador 1, cuando nos añaden varios, añadimos varios, ¿no? Entonces, si tenemos aquí 3 elementos que añadimos, pues cuando preguntamos cuántos elementos hemos llamado, ¿cuánto creéis que sale? Venga, ¿alguien? Pues evidentemente sale 6. ¿Por qué sale 6? Por lo que os digo de que rompe el encapsulamiento. Nosotros internamente, o sea, el hash set del add all internamente llama al add por cada uno. ¿Vale? Con lo cual, cuando nosotros estamos llamando al add all, a su vez llama al add del padre, que el padre llama al otro add, que como lo hemos sobrescrito nos llama a nosotros, que volvemos a añadir, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Una de las cosas que tenemos que saber cuando heredemos de una hija es saber dentro de sus métodos dónde llaman a sus métodos públicos, que es una cosa que si fuera alguien que no fuera hijo nuestro, pues nos daría igual, ¿vale? Entonces, esto es un posible problema. Normalmente os recomiendo que si no tenéis el código fuente de una clase, normalmente es complicado que heredéis porque, os digo, necesitáis saber mucha más información de ella que si fuera una clase que estáis usando por composición, por ejemplo. Otro ejemplo, ¿qué pensáis que saldría aquí por pantalla? Tenemos una clase super que en el constructor llama a un init, ¿no? Que está vacío. Entonces hacemos una clase hija. Pues nada, en el constructor inicializamos el integer, ¿no? Y luego aquí el init lo sobreescribimos de aquí, pues para que le sume 1, ¿no? Entonces, si probáis a hacer un new de sub, os da un null pointer exception. ¿Por qué es eso? Pues básicamente porque otra cosa que no podéis hacer o no deberíais hacer cuando queráis hacer herencia es llamar desde el constructor a un método público. Porque, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que cuando yo llamo al constructor de sub, el constructor de sub lo que hace es primero llamar al constructor del super, ¿no? Antes de hacer algo. Entonces llamaría aquí. Entonces, aquí llamo al super, o sea, llamo al constructor del super y se inicializa la parte de super, digamos. Y aquí llamo al init, pero como lo he sobrescrito, llama en verdad a este init. Pero la parte del hijo aún no está inicializada. Porque aún estoy en el constructor del padre, con lo cual cuando intento hacer el num más 1, el num es null, porque aún no está inicializado, con lo cual os da un pete. Con lo cual, otro de los problemas es no llamar nunca a métodos públicos de un constructor cuando queráis heredar. Otra cosa que hablaba antes con alguien en la comida es que me juego con quien queráis de que todos los equals que habéis hecho hasta ahora están mal. Entonces, incluso los generados por Eclipse. Entonces, el equal básicamente es una relación de equivalencia, ¿no? Entonces tenía que cumplir de que un elemento sea igual a sí mismo, que si un elemento A es igual a 1B, el B sea igual a A, y la de transitiva, si A es igual a B y B igual a C, A igual a C. Y luego, aparte, por estar orientado a objetos, vamos, por ser orientado a objetos, también sería bueno cumplir el principio de sustitución de Liskov, que básicamente lo que dice es que si tengo una clase hija que no añade mucha cosa, pues se debería comportar igual que una padre, ¿no? Entonces, este es el código que te genera el Eclipse por defecto cuando implementas el equals. Luego os digo, no porque lo haga el Eclipse, tiene que estar bien. Entonces, básicamente lo que compara es el getClass no igual a getClass, ¿no? Con lo cual, si tenemos un objeto punto, a ver, eso, tenemos un objeto punto ahí, ¿vale? Y entonces, extendemos otro objeto punto color que no añadimos nada al equals. El problema es
que como hacemos el getClass no igual a getClass, la clase que heredamos, aunque no añadamos nada importante, nos va a decir que no son iguales, con lo cual no estamos cumpliendo el principio de Liskov de que una clase hija debería comportarse igual que la padre, ¿vale? Entonces, segunda aproximación, en vez de usar el getClass, usamos el instance_of. Esto también te lo genera Eclipse si os curráis y le dais a un check que tiene. Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es, cuando me llegue o un punto o cualquier cosa que pueda transformar a punto, cualquier hijo, pues compruebo si puede ser X, sí, ¿no? Creo un punto color, entonces este punto color sí que añade cosas al equals, con lo cual el punto color, si no lo puedo comparar con un punto color, pues me va a decir que es false, ¿vale? Y luego comparo pues que tenga la X y la Y igual y que tenga el color. Entonces, esto seguro que es el 99% de las implementaciones de equals que se suelen hacer. Entonces, ¿qué problema tiene esto? Pues que no cumple la regla de reflexividad. Básicamente, si yo creo un punto y creo un punto color, el punto, como hace casting a punto, digamos, él solo lo sabe de la X y la Y, pues si la X y la Y son iguales, te dice que vale, que ok. Entonces, punto es igual que punto color. Sin embargo, punto color no es igual a punto, ¿vale? Con lo cual estamos rompiendo la regla de reflexividad de que si A es igual a B, B debería ser igual a A. De hecho, pasa también con clases del API de Java. Timestamp hereda de date. Entonces, si hacemos un new timestamp, un new date, o sea, el timestamp tiene como un date y luego tiene nanosegundos que añade, ¿no? Entonces, si hacemos una serie igual date, ts, te dice que true. Pero sin embargo, hacemos un ts, date, dice que false. Por lo que os digo. Entonces, ya digo, casi siempre que hagáis un equals, seguramente estéis rompiendo la regla de reflexividad. Podríamos intentar no romper esta regla. Por ejemplo, haciendo esto. En la clase color, la clase punto no la podemos hacer que sepa de punto color, porque es la clase base, ¿no? Pero en la punto color podríamos decir, bueno, si me está pasando una de punto, devuelve que es false siempre, ¿no? ¿Vale? Entonces, así, cuando un punto intenta un punto color, dice que es false, un punto color, con lo cual la reflexiva valdría, pero nos cargamos la transitiva. Porque podemos tener un punto que sea igual a otros dos puntos colores, pero los puntos colores no son iguales entre sí. ¿Vale? Entonces, la única forma que se me ha ocurrido de cumplir todas las reglas es usando introspección en el equals, pero os lo dejo como ejercicio. Pero vamos, ya os digo, normalmente estaréis fallando en la reflexiva. Esto, por supuesto, es cuando no es final ni nada. Si, por ejemplo, hacéis una clase final, no hay ningún problema. Esto es cuando tenéis herencia. Entonces, con estos tres ejemplos, lo que os comentaba, normalmente es mejor usar composición. A veces está bien usar herencia, pero tener mucho cuidado porque en herencia tenéis que tener un conocimiento mucho más fuerte de la clase que estáis usando. No solo vale con saber qué recibe cada método, sino saber dentro de método a qué métodos públicos llama, etcétera. Bueno, y luego esto ya era pues cosas que creo que faltan a Java para que sea un poco mejor. Bueno, en la charla de Oracle ya nos han dicho alguna cosa. Pero básicamente lo que creo que le faltan son pues cosas que tienen escala. Entonces, una de las cosas es que tenga funciones como ciudadanos de primera clase, que es una de las cosas que Oracle está pensando en hacer. Otras son mixins. No sé si habéis estado en la de metaprogramming. Básicamente es, en vez de tener, es una forma de herencia múltiple, no es herencia múltiple, pero es una forma de equivalente de poder tener código repetido de varias jerarquías. Y lo del tipado estructural, que es una cosa muy interesante, a ver si no da tiempo vemos un ejemplo. Y luego también pues que sea menos verboso, lo que os comento, de, yo qué sé, pues la inferencia de tipos la han mejorado, pero aún así cuando un mapa es genérico pues es un coñazo, repites mucho. Entonces en general que tenga menos repeticiones. Bueno, lo de las funciones supongo que ya todos lo sabéis. Esto es un ejemplo en Java de cómo sumo una lista de números. Esto es un ejemplo en Ruby de lo mismo. Entonces, ¿qué os parece más conciso? Aquí estamos diciendo... El injet este es como un reduce, recórrete la lista numbers, empieza con el 0 y vete sumando de 2 en 2 elementos y le aplicas la operación más. Esto hace exactamente igual que esto. Entonces, esto es una de las cosas que le falta a Java. En Java, ¿cómo solemos hacerlo? Con una clase anónima, con un solo método y queda pues un código espantoso. Lo de los módulos y mixins, esto no sé si os ha pasado, por ejemplo, que imaginaos tenéis una clase que queréis que pagine, ¿no? Y que sepa cuál es la página inicial, la página final, si estás en la página X. Entonces, si hacéis varias clases de paginación, pues a lo mejor el saber en qué página estás, pues si sabes el tamaño de la página y el elemento, pues
es hacer la división. Entonces, en todas las clases tienes que ir haciendo la división. Entonces, esto es una forma de tener una... Vale. Bueno, lo del tipado estructural y el duck typing, pues para luego, si me queréis pillar por ahí, para que os cuente lo que es. Y bueno, deciros que Java y C, C++ siguen siendo los más populares con diferencia. Y si no os habéis leído este libro, os lo recomiendo fervorosamente. Y es para leer varias veces, además. Y nada, bueno, gracias.